Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Esta hora que vamos a exponer tu palabra, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija y que todo cuanto hagamos, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Habla, Señor, a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La carta de Tito, al igual que la carta de Timoteo, son escritas por el apóstol Pablo, dirigido a unos jóvenes pastores que iban ya a iniciar su ministerio pastoral, uno en Éfeso y otro en la isla de Creta. Eran hijos en la fe del apóstol Pablo y el apóstol Pablo instruye a estos jóvenes a dirigir la iglesia. La iglesia en Creta que Tito iba a dirigir por mandato del apóstol Pablo, él tenía que organizar esas iglesias que estaban allí en aquel lugar, un lugar muy prominente de su época, un lugar donde estaba naciendo una iglesia, y como esta iglesia estaba naciendo, debería ellos asumirse en ciertas cosas importantes de la iglesia. Fíjese que él comienza la carta en el capítulo 1 dando instrucciones de los líderes, los que van a estar a cargo de la congregación, los obispos, los pastores. Y él habla ahí de esas características que deben tener los pastores que van a dirigir la iglesia. Y él le habla allí a esas personas que Tito iba a colocar en diferentes lugares para que ministrara allí esa iglesia naciente. Pero en el capítulo 2, él comienza entonces a demostrar y a hablar a las personas de la iglesia, ya no a los líderes, sino a las personas que están en la iglesia. En la iglesia hay jóvenes, en la iglesia hay mayores, en la iglesia hay damas, en la iglesia hay caballeros. Y él ahora se enfoca en el capítulo 2 para instruirle cómo ellos deben conducirse allí en aquel lugar tan perverso en el cual estaban viviendo y una iglesia naciente. Y en el capítulo 3, entonces, él sigue exhortándole a tanto a los hermanos de la iglesia, a los líderes, a cómo ellos deben comportarse entre la sociedad, entre la sociedad. Así que si usted va rápidamente al capítulo 1, donde leímos de Tito capítulo 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese, él inicia allí el capítulo 2 diciendo que él debe de hablar, él debe de enseñar a estos hermanos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero fíjese, en el versículo 10, mire lo que dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjese, él inicia hablando sobre la doctrina y ahora él dice que tenemos que, esos hermanos tendrían que adornar que la doctrina. Ahora, la doctrina se debe llevar a la práctica. La doctrina no es tenerla en la mente. No, la doctrina se debe llevar a la práctica. Y esto es lo que él les dice ahora en los versículos 2 hasta el versículo 9. Fíjese, él dice que las ancianas sean sobrios. Y habla de las ancianas, habla también de los ancianos, hablan de los jóvenes, habla también de los siervos. Hermano, la doctrina tenemos que vivirla. La doctrina tenemos que las personas del mundo puedan ver que realmente nosotros con nuestro andar, con nuestro caminar, nosotros estamos diciendo realmente que somos creyentes. Y en base a todo esto, él llega en los versículos
12 a 14, que es los versículos que nos vamos a posar. Fíjese lo que él dice ahora en los versículos 11 hasta el versículo 14. Dice, porque la gracia de Dios, en base a lo que él está hablando, a lo que ya le explicó en los versículos 1 hasta el versículo 10, él dice, la razón por la cual ustedes deben comportarse de esa manera es por la gracia de Dios. Él dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta noche yo quiero hablar sobre los beneficios de la gracia. Los beneficios de la gracia, según lo que hemos visto allí en estos versículos. En estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos ver que la gracia nos salva, nos capacita y nos ayuda a vivir esperanzado de nuestro futuro en Cristo. Eso hace la gracia. Teniendo esta idea en mente, vamos a estudiar estos pasajes en tres bendiciones que hace la gracia en aquel que la recibe. Hay bendiciones para aquel que recibe la gracia de Dios. En primer lugar, nosotros vamos a ver que la gracia nos salva. Versículo 11. Luego vamos a ver que la gracia nos capacita o la gracia nos santifica. Versículo 12. Y luego vamos a ver que la gracia nos da esperanza. Versículo 13 hasta el versículo 14. Sin más, vamos a entrar a nuestra primera bendición que se encuentra en el versículo 11. Fíjese lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En primer lugar, el apóstol Pablo le escribe allí a estos hermanos por medio de Tito, que Tito debía de hablar a estos hermanos. Y él le dice, en primer lugar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En este punto vamos a hablar un poco sobre el concepto de gracia. Concepto de gracia. Ya que este término se halla en toda la Biblia. Se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Un comentarista dijo sobre este texto que la gracia de Dios es su favor generoso para con pecadores malvados e indignos que no lo merecen, por medio del cual les libra de condenación y de la muerte. Eso es gracia. Él sigue diciendo que la gracia de Dios es mucho más que un atributo divino. La gracia es una persona y esa persona es Jesucristo. Es la gracia. Y él dice allí, porque la gracia de Dios se ha que manifestado. Jesucristo no solo fue Dios encarnado, sino la gracia manifestada en carne. Ese es Jesucristo. Él mismo personifica y expresa perfectamente la gracia de Dios. El don soberano y eterno de quien se ha manifestado para salvación, dice, a todos los hombres. A todos los hombres. Ellos poseen los méritos para recibirla. La palabra se ha manifestado allí, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Tiene el significado de traer algo a la luz. En especial para hacer evidente lo que antes había permanecido invisible. Pablo allí le escribe a estos hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho visible. El favor inmerecido se ha hecho visible.
a la humanidad. Si vemos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, 9 a 10, el apóstol Pablo también dice allí, quien nos salvó, dice el texto, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que Pablo allí quiere hablarle allí a estos hermanos de Creta, diciéndole que Cristo, la gracia, se ha manifestado, se ha hecho visible a este mundo. Algo que estaba oculto, ahora se ha hecho visible. Esa salvación vino a este mundo a través de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Pablo también le reitera en la misma carta, en Tito capítulo 3, versículos 4 a 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo esa gracia, esa manifestación? Dice ahí, nos salvó. Nos salvó y dice, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hermano, es una gran bendición que nosotros hoy en día hemos recibido esa gracia. Esa gracia que nosotros no merecíamos. Esa gracia que fue revelada, esa gracia que estaba ya escrita desde Génesis. Esa simiente que iba a venir a salvarnos. En San Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Carne. El verbo habla de palabra, del logos. Habla de Dios. Dice que el mismo Dios se hizo carne y sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Ese Dios soberano, ese Dios poderoso, ese Dios excelso, ese Dios grandioso, se humanó. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 16 de San Juan capítulo 1, nos enseña que Jesucristo es la misma gracia y dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Mano, esa gracia nos salva. Esa gracia que viene a través de la persona de Jesucristo nos trae bendición. Y la primera bendición que nos trae es que nos trae salvación. La palabra salvación por sí sola expresa el anhelo de Dios que se manifestó en su obra redentora de liberación, rescate, emancipación del pecado. Eso lo vemos en el 11:12 y en el 14 hace la explicación. Dios tiene el deseo, el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Es el anhelo que Él tiene. El deseo de Dios es que la humanidad sea salva por completo. Esto lo expresa el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Él nos dice allí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el anhelo de Dios.
Aunque la salvación se ofrece a todos, ella será obtenida solamente por aquellos que pongan la fe en su Hijo Jesucristo. El anhelo de Dios es el deseo que todo el mundo sea salvo. Pero esa salvación va a ser efectiva en aquellos que depositen la fe en Cristo Jesús. Fíjense, San Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que va a ser salvo es aquella persona que cree en Cristo, que lo recibe a Él. En Romanos capítulo 3, versículo 22, Pablo nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios ha de salvar a todo aquel que viene a Él. Toda persona que viene a Él, Él lo va a hacer salvo. Ahora, esa misma fe, Dios lo pone en el corazón de las personas. Mano, y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. La palabra del Señor nos dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Dice, todos se desviaron, aún siendo inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y es ahí donde entra la gracia de Dios, la misericordia de Dios a favor de la humanidad, que Él nos guía y nos dirige a la salvación. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día están en el infierno? ¿Y cuántas personas cada día van al infierno? Personas, humanamente hablando, tal vez más buenas que usted y que yo. Personas que tienen reputaciones buenas aquí en la tierra. Porque hay personas muy buenas en la tierra. María Teresa de Calcuta fue muy buena. ¿Quién puede negar que esa mujer no fue buena? Y otros más que podemos mencionar. Pero esas personas no fueron escogidas para salvación. Pero tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido librados de la condenación a través de Cristo. Dios en su gracia ha traído salvación a la humanidad por medio del don de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que gracia es un regalo. Gracia es un regalo. Cuando a una persona le obsequian un regalo, esa persona no le costó absolutamente nada ese regalo. Pero a la persona que da el regalo sí le costó algo. El regalo que Dios nos ha dado es la salvación. Y ese regalo que Dios nos dio a través de Cristo, a Él le costó su vida. Le costó su vida. La palabra del Señor nos dice, el que no conoció pecado, por nosotros que se hizo pecado. En el mismo libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros voluntariamente para redimirnos de toda iniquidad. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo especial, un pueblo escogido. Hermano, Cristo dio su vida por ti, mi querido hermano. En lugar
que te correspondía a ti, me correspondía a mí, Él tomó ese lugar para darnos salvación. La gracia que se ha manifestado es el Señor Jesucristo. Cristo se ha manifestado, Cristo se ha revelado a la humanidad para salvar a la humanidad. Cristo es el que salva. Ahora, la gracia salva a aquel que se acerca a ella. Pero no solo la salva a esa persona, sino que la gracia, el texto nos sigue diciendo en el versículo 12 que la gracia es un maestro. La gracia enseña. Mire lo que dice el versículo 12. Y entramos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto. La gracia nos capacita. Fíjese lo que dice el versículo 12. Siga el hilo de allí del versículo 11 y 12. Mire lo que dice. Vamos a unirlo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahora, ¿qué dice? Enseñándonos. La gracia no solo nos salva, sino que la gracia también nos enseña. La gracia es una escuela, es un maestro. Él nos dice allí, enseñándonos ¿qué? ¿Qué ella nos enseña? A renunciar la iniquidad y a los deseos mundanos. Y nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Después que la gracia nos salva, ella nos da el poder para no vivir bajo el dominio del pecado, hermano. Así que, me voy a adelantar un poquito. Usted peca porque usted quiere. Porque usted tiene a su lado el aliado perfecto que le va a ayudar a vivir en esta vida en santidad y en pureza. La gracia redentora de Dios quebranta el poder del dominio del pecado en nuestras vidas y nos da una naturaleza nueva que desea la santidad. La palabra enseñándonos tiene la connotación de enseñar, de capacitar, también de disciplinar. Discipular, adiestrar, educar y nutrir. El término del cual obtenemos la palabra pedagogía. Así que el verdadero maestro es la gracia. La gracia te va a ayudar, hermano. Pablo le está escribiendo aquí a estos hermanos y le dice allí a esta iglesia naciente, una iglesia que estaba en un lugar hostil, en un lugar fuerte, donde habían falsos maestros. Le está diciendo, la gracia te va a capacitar y te va a ayudar a vivir en este mundo perverso. Y esta palabra enseñándonos ahí es la misma palabra que se encuentra en el libro de Hebreos que habla de disciplina. Por medio a la disciplina, Dios nos va a capacitar y nos va a santificar. Podemos observar que la gracia de Dios no solo nos liberta, sino que también nos enseña, nos guía y nos aconseja. Toda persona que ha nacido de nuevo por intervención divina ya no está bajo el dominio del pecado ni de Satanás. La gracia de Cristo está enseñándonos día a día
a vivir conforme a esta doble operación en el sentido negativo, el Señor está enseñándonos a vivir, a renunciar a la iniquidad y a los deseos mundanos. Fíjese lo que dice el texto. El texto nos dice, enseñándonos ¿qué ella nos enseña? Ella nos enseña a renunciar en primer lugar. A renunciar. A quitar. Y esto de renunciar está hablando de algo voluntario. No es una presión. Es algo que tú tienes la conciencia, sabes lo que está mal y tú voluntariamente renuncias a eso. Dice enseñándonos que a renunciar. Renunciar en primer lugar la iniquidad. La iniquidad. Y también los deseos mundanos. Fíjese, de una manera negativa, la gracia del Señor nos va a ayudar a renunciar a la impiedad. En Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pasaje nos habla de renunciar. Y como ya le dije, esta palabra alude a la idea de una acción consciente y de liberalidad de voluntad que se hace con un propósito consciente. Significa decir no y actuar de conformidad con esa decisión. El pasaje también habla de impiedad. Habla que tenemos que renunciar voluntariamente a la impiedad. Y esta palabra se refiere en este texto a falta de reverencia y de devoción verdadera hacia Dios. Pablo le dice allí a aquellos creyentes que Tito debía de hablar de la sana doctrina y que la sana doctrina debía de adornar la vida de ellos. Y para cumplir con la sana doctrina, ellos debían de renunciar voluntariamente. Hoy en día tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mucho conocimiento. Pero en la práctica, muchos de nosotros somos ateos. Lo que decimos con nuestros labios no tiene congruencia con nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Mire lo que dice, hermano. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Te dice, yo no hago nada de eso. Ahora en el versículo 20 dice, idolatría, hechicerías. Entre creyentes yo creo que no hay nadie que sea idólatra. Yo creo que no hay. Hay otro aspecto ahí que no hay mucho tampoco en los creyentes. Dice enemistades. No hay enemistades. No hay pleitos. Celos. No hay. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Estas sí no hay. Envidia no hay nada.
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, ¿qué? De Dios. Cuando la Biblia nos enseña que el que practica el pecado es ¿del quién? Del diablo. Y practicar algo es hacer algo constante. Constante. Yo puedo caer en un momento determinado. Yo no practico béisbol, pero un día yo puedo ir y batear. Entonces me voy a ponchar de una vez. Pero una vez fui y caí. Pero yo no lo hago constante. Yo no entiendo cómo creyentes dicen ser creyentes y toda su vida viven en el chisme. Toda su vida viven en pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. No hay que revisarse. La palabra del Señor nos dice en el libro de Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos si están que en la fe. Yo no puedo persistir en un pecado. Porque la gracia me ayuda a salir de ahí. Pero fíjese en Gálatas, que acabamos de leer, el capítulo 5, versículo 19 al 21, el versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo también pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿qué? En mí. Hermano, es hora que el mundo vea verdadero cristiano. Que el mundo pueda ver verdaderos creyentes. Que el mundo pueda ver de lejos decir, es un creyente. Que como creyentes no estemos mezclados con las cosas del mundo. Que no hablemos como las personas del mundo. Que no actuemos como las personas del mundo. Porque somos un pueblo escogido, un pueblo especial. Con el pueblo de Israel, Dios le dice, yo lo elegí a ustedes para que ustedes sean diferentes a todo el mundo. Un pueblo especial. Si usted lee ahí paso por paso el libro de Levítico, usted ve cómo el Señor le está prohibiendo tantas cosas a su pueblo. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer. Por los otros pueblos sí. Yo no tengo que ver con los otros pueblos podemos decir así, el Señor le está diciendo, yo no tengo que ver con los otros pueblos. Que ellos hagan todo eso, pero ustedes no. Ustedes son diferentes. Mano, la palabra del Señor nos dice que el mundo vendrá de mal en peor. A Dios podemos decir de una manera, si se le importa lo que hace el mundo. Porque el mundo es pecador desde que comenzó. Lo que Dios le importa y le interesa es cómo tú vives y cómo yo vivo. Cuando Él decidió destruir la tierra allí en Génesis, capítulo 6, capítulo 5, lo que lo motivó, lo que Él dijo ya hasta ahí es, cuando Él dice que sus hijos, cuando Él vio que sus hijos andaban mal, entonces dijo ya, voy a destruir la tierra. Ahora, Él nos dice allí que tenemos que renunciar. Hay que renunciar
Dice a los deseos mundanos. Esto se refiere a pecados que aunque puedan ser que no le hayamos cometido, en realidad, de todas maneras, anhelamos cometerlo. Estos deseos incluyen todo el sinfín número de lujurias y apetitos que caracterizan al hombre natural. Los deseos mundanos. En el libro de Santiago nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice, el que ama el mundo, ¿qué hace? Se hace enemigo de Dios. Y razón él dice, porque el mundo pasa y sus deseos. Hermano, no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, en el sistema. Estamos hablando de ese sistema demoníaco, ese sistema mundano. Ahora, la gracia del Señor, hermano, te va a ayudar a desechar eso. Desechar eso. Cuando andamos en el Espíritu, no nos vamos a satisfacer de los deseos mundanos de la carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad, un mandato, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En el sentido positivo ahora, Cristo en su gracia nos enseña que vivamos en este siglo, ahora dice, sobria, justa y piadosamente. Esto podemos decir ahí en estos textos, es un quitar y un poner. Yo me quito y me pongo. Yo dejo ciertas cosas y añado a mi vida ahora otras cosas. Eso también nos enseña el libro de Efesios. Quítese de vosotros toda que amargura, envidia, enojo. Entonces hay otra cosa que tenemos, mansedumbre, pureza. Esas cosas tenemos que añadirlas. Aquí mismo también Pablo le está hablando aquí a estos hermanos y le dice a Tito, Tito, para que una iglesia sea sana, para que una iglesia pueda estar sana, deben de someterse a la voluntad de Dios. Y dice, deben de, ahora le está diciendo, dice, te enseña a vivir en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. Nosotros somos una nueva criatura, por lo tanto debemos de practicar la justicia en nuestra santificación. Esto está hablando de una vida santa, de la santificación. La gracia nos enseña a santificarnos. Bueno, y usted conoce la santificación, usted sabe que la santificación lo han dividido en tres partes. La santificación instantánea, que cuando usted se convierte, Dios le hace santo. La santificación progresiva y la santificación final o la glorificación. Pero cuán difícil se nos hace vivir la santificación. La santificación progresiva. Bueno, la palabra del Señor nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios demanda y Dios nos exige a que nosotros seamos santos. La expresión que Pablo utiliza al decir vivamos sobriamente, esto alude a la idea básica de tener una mente cuerda,
En la misma carta, el apóstol Pablo emplea esta misma palabra en varios versículos. En Tito 1:8, en Tito 2:2, Tito 2:5 y Tito 2:6. El cristiano que vive de una manera sobria tiene control sobre los asuntos de la vida. Cristo también nos enseña en su gracia a vivir de una manera justa, obteniendo con fidelidad la palabra de Dios. Cristo nos instruye en su gracia a vivir piadosamente también, lo cual tiene el significado obvio de una comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. Hermano, hay muchos personas creyentes que se van a dos extremos. Hay un extremo que piensa, yo no tengo que hacer nada en esta vida. Dios es soberano y Dios me va a guiar. Él me va a llevar, me va a santificar. Hay otros que se quieren esforzar y que la salvación se pierde y que yo tengo que esforzarme en eso. En la vida hay un balance. Como creyente, tú debes y yo debo esforzarme para ser santo. Pablo lo pudo decir, ocupaos en vuestra salvación. Y acabamos de leer que dice, que es un mandato, dice que tenemos que santificarnos. Pedro dice también, basta ya de agradar a los gentiles. Basta ya de hacer las cosas que le agradan a las personas del mundo. Finalmente, en este punto, podemos notar que estos tres términos, sobria, justa y piadosamente, se resume la vida bendita que nuestro Señor quiere que los suyos vivan en la tierra. Para nosotros, para nuestro prójimo y para nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Mi hermano, Dios cada día te da la fuerza y la capacidad para que tú vivas una vida de obediencia. Él te ha salvado y Él no te ha dejado solo. Él está presente por medio de su Santo Espíritu para guiarte y protegerte en este mundo. Él está ahí. Y Él les dice allí a estos hermanos, la gracia nos salva, la gracia también nos capacita y en tercer lugar, la gracia nos da esperanza. No solo ya nos salva, no solo ya te capacita, sino ya nos da esperanza. Mire el versículo 13 y el versículo 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una de las verdades maravillosas que están implícitas en esta promesa es que un día, hermano, un día, cuando nuestro Salvador sea, cuando nuestra salvación sea perfeccionada, vamos a ser glorificados, hecho a la plenitud semejanza de nuestro Señor en pureza y en justicia. El apóstol, Pablo, cantaba y decía que un día que lo vamos a ver cara a cara. Y esa es la esperanza
que tiene todo verdadero creyente. Que un día estaremos viendo a nuestro Salvador Jesucristo. Un día vamos a pasar de este mundo de pecado, de este mundo de angustia, de este mundo perverso, y estaremos allí en los cielos. Y Él nos dice ahí, aguardando, hermano, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La palabra aguardado tiene el significado de abrigar una esperanza. De abrigar una esperanza. La palabra también esperanza incluye la connotación de certidumbre confiada. Esa certidumbre es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y él sigue diciendo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él está diciendo, yo quiero que usted entienda bien ese verso. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y él dice, y aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, un día estaremos delante de ese Dios quien nos salvó. Un día estaremos delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso debe llevarnos a nosotros a vivir una vida de piedad. En el versículo 14 podemos ver que esta gracia nos ha hecho un pueblo exclusivo. Fíjese, el versículo 14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas obras. Hermano, ¿a ustedes no les gusta la exclusividad? ¿A quién no le gusta la exclusividad? Yo creo que a todo el mundo le gusta la exclusividad. Tener algo único. Ser diferente a los demás. Hermano, la gran bendición que tenemos nosotros los creyentes, es que Dios nos hizo un pueblo propio para Él. Algo exclusivo para Él. Usted alguna vez se tiene ciertos tipos de ropa y hay una ropa de esa que usted dice, no, es exclusiva. Esa yo me la pongo cuando hay una boda. Esa yo me la pongo en un momento determinado. Igual, entre tantos pueblos en el Antiguo Testamento, en tantos pueblos, Dios eligió a un pueblo, a su pueblo Israel. Él lo eligió a ellos. No porque ellos lo merecían, no porque ellos eran más buenos que todos los pueblos, sino por la voluntad de Dios. E igual, Dios te ha elegido a ti, hermano, y me ha elegido a mí para ser un pueblo de Él, un pueblo escogido, un pueblo diferente a todos. Yo veo cómo las personas se sienten grandes o dicen, yo soy hijo de fulano. Yo me imagino cómo se sienten los hijos de Abinader. ¿Cómo se sienten los hijos de Donald Trump? ¿Cómo se sienten los hijos de Vladimir Putin?
¿De quién es usted hijo? ¿Quién es su padre? Pero nosotros no andamos muchas veces con relación a lo que nosotros somos. ¿Usted cree que el hijo de Vladimir Putin mendiga? Y anda por ahí mendigando. En el libro de Ageo dice, mío es el oro, mío es la plata. El Padre mío lo tiene todo. Todo. Ahora, si yo no tengo algo, porque lo que yo tal vez pienso tener un capricho, yo no lo necesito. Dios hizo un pueblo propio para Él, para que sea santo. Hay unos versos que no vamos a ir en Deuteronomio 4:20, Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 14:2, Deuteronomio 16:26, 18 al 26, al 19. Y también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. El propósito de que Dios nos haya salvado es que le glorifiquemos y demos testimonio de que somos verdaderos cristianos. Primera de Pedro, capítulo 2, 12 nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, mi querido hermano, al meditar en estos pasajes que se encuentran en el libro de Tito, recordamos que la gracia de Dios no es solo un regalo que recibimos, sino también una maestra que nos transforma. No fuimos salvados para seguir viviendo como antes, sino para reflejar el carácter de aquel que nos salvó. La gracia nos llama a renunciar a la impiedad y a vivir con sobriedad, justicia y piedad, y a mantener nuestros ojos puestos en la gloriosa esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener eso en mente. Cristo no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino a redimirnos completamente, a purificar y a hacernos un pueblo suyo, apasionado por hacer el bien. Esta es nuestra verdadera identidad. No somos del mundo, somos del Señor. Mientras esperamos su regreso, hermano, vivimos con propósito, con integridad y con un corazón lleno de gratitud. Que esta verdad nos impulse a vivir cada día con la mirada en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra, sabiendo, haciendo buenas obras que glorifiquen a nuestro Dios, que la gracia que nos salvó también nos guíe, esa gracia nos fortalezca y nos mantenga firme hasta el día glorioso de su manifestación. Hermano, finalizo recordándote que esa gracia que ha sido recibida por usted, esa gracia en primer lugar te salva, te salvó, por esa gracia también te santifica y esa gracia te da esperanza.
Y esa esperanza no tenemos que proclamar a las almas perdidas. Hermano, vivamos una vida que agrade a Dios. Es hora, el mundo necesita buenos cristianos. Buenos cristianos. El mundo necesita que las personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de comportarnos en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, ellos puedan ver a Cristo. Vivamos una vida que agrade a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amor, tus bondades para con nosotros. Gracias por Cristo, porque a través de Él nosotros hemos recibido la salvación. Y a través de Él, Señor, nosotros también somos enseñados, somos guiados. Pero también, por medio de Cristo, tenemos esperanza que un día estaremos con Él para siempre. Te rogamos que nos ayude, Señor, a nosotros poder comprender estas verdades y poder vivir una vida que te agrade a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano.